Vamos a orar y pedimos al Señor que hoy nos dé iluminación de su palabra y podamos ser juntos edificados. Padre, gracias por este tiempo que nos permites juntos. Gracias, Señor eterno, porque nos has convocado a este lugar con una intención precisa de poder equipar a tu iglesia, de, Señor, ser edificados juntos. Oramos, Señor, como está escrito, que concedas a tu iglesia espíritu de sabiduría, de revelación, de iluminación, y hoy juntos con todos los santos podamos comprender cuál sea la altura, la anchura, Señor, la profundidad del amor que excede todo conocimiento. Te honramos y damos gloria a ti, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bien, amados, quisiera que hoy meditáramos en el tema cómo vencer a nuestro adversario. Ese es el tema que vamos a desarrollar, y lo vamos a desarrollar entendiendo dos cosas especiales. Primero es entender que las Escrituras definen como nuestro adversario a Satanás, al diablo, al enemigo, como usted quiera llamarle. Lo define como nuestro adversario. Ahora, hay dos cosas impresionantes en cuanto a esto, y es que las Escrituras, el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses dice que Cristo en la cruz exhibió a los principados y a las potestades públicamente, triunfando sobre ellas. Nuestra realidad en Cristo es que Satanás, sus huestes y sus potestades están doblegadas al señorío de Cristo. Cuando el Padre exaltó a Cristo hasta los cielos, el apóstol Pablo también en la carta a los Efesios dice que sometió todas las cosas bajo sus pies: tronos, poderes, principados, autoridades. Todo lo que se nombra en este siglo y en el venidero, todo lo sometió bajo sus pies, bajo el gobierno de Cristo, y luego nos dio a Cristo como cabeza de la iglesia, y nosotros nos convertimos en su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, nuestra posición y realidad espiritual en Cristo es que nuestro adversario Satanás ha sido despojado de su dominio, ha sido despojado de su poder, y la realidad en la que ya somos vencedores ante Satanás es que él no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Él no ejerce dominio sobre los hijos de Dios, porque ya Cristo lo venció en la cruz. Gracias por su alegría. Esta es nuestra realidad espiritual en Él. Ahora, es desde esa posición de victoria en Cristo que nosotros enfrentamos las diferentes circunstancias y las diferentes situaciones que Satanás planifica y establece en contra de la iglesia. Porque en un sentido completamente espiritual, Satanás está atado y bajo el dominio de Cristo, en el sentido de que no puede hacer lo que a él le plazca, no puede moverse como él quiere, ni hacer lo que él ha determinado en su intención, sino toda autoridad y dominio ha sido sujeto a Cristo Jesús. Pero veamos cómo el apóstol Juan nos habla de esa realidad de contienda con nuestro adversario y cómo es que la iglesia es victoriosa en ello. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 12 y vamos a leer juntos Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9. Apocalipsis capítulo 12 y verso 9. Bien, leemos juntos. Apocalipsis 12:9.
y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿qué cosa? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cuánto tiempo? Día y noche. Pero ve el verso 11: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Pueden tomar su lugar. Mire este asunto entonces. ¿Cómo se determina en estos pasajes a nuestro adversario como el acusador que se presenta delante de Dios? Es día y noche, un asunto constante, una realidad continua. Se presenta día y noche. Y vea cómo Juan lo determina en este sentido como el acusador, que su tarea justamente es acusar. Entonces, vea que las Escrituras no definen la lucha contra Satanás desde una perspectiva militar. No definen la lucha contra Satanás desde golpes, pistolas, balazos, lanzas, ni ningún asunto de eso, sino que Juan está teniendo una figura de juicio en el que él, Satanás, es el fiscal acusador. Él es el que está delante de nuestro Dios día y noche poniendo acusaciones sobre nosotros. Dios es el juez justo, porque ¿ante quién se presenta Satanás para acusarnos? Ante Dios, el Padre. Dios es entonces en ese sentido el juez que está escuchando. Y entonces es en esa realidad donde Satanás se presenta día y noche para decir: hey, Dios, ¿ya viste fulano? Sí, pecador. Siempre hace lo que va en contra de tu voluntad, siempre está en continua desobediencia. ¿Ya viste lo que está haciendo? ¿Ya viste cómo se está comportando? ¿Ya viste qué asuntos está haciendo? Y se presenta día y noche para acusar a los hijos de Dios, primero en un asunto de ese encuentro de pecado, de acusar nuestra integridad delante de Dios. Ahora, el asunto es que, amados, Satanás, la Biblia lo define, es como el padre de la mentira. Entonces, en muchas ocasiones, Satanás se presenta ante el juez es con mentiras y te acusa con falsedades, te acusa sin argumentos reales, pero a veces no, pero a veces sí es cierto, pero a veces sí tiene razón. Entonces es donde empieza a surgir todo lo especial y glorioso, porque está entonces Satanás como el fiscal acusador y está Dios como juez. Y mire, déjeme meterme en el papel de esto, porque yo siempre quise ser abogado penalista. Entonces déjeme ahorita vivir un poquito mi sueño y únase conmigo a la idea. Dios
en el trono como el juez. De repente se aparece Satanás. ¿Ya viste lo que está haciendo? Esto va en contra de tus normas. Esto no es de tu ley. Esto no pertenece a lo que realmente representa ser un hijo tuyo. ¿Ya ves lo que está haciendo? Y en esa imagen de lo que ahí está pasando, aparece nuestro abogado defensor. Aparece Cristo Jesús. Juan también establece en sus cartas: hijitos míos, estas cosas os escribo. ¿Para qué? Para que no pequéis. Pero si pecáis, abogado tenés para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces se presenta el Cristo eterno, el Hijo de Dios, delante del juez, escuchando la acusación de Satanás, escuchando las falsedades y en algún momento los aciertos que Satanás está utilizando para acusar a los hijos de Dios, y levanta la mano y dice: Señor juez, a lo mejor eso sea cierto, pero yo ya morí por todos esos pecados, pero yo ya hice libre a los hijos de todos esos pecados. Por eso es que a los que el Hijo libertare, ellos son verdaderamente libres. Y aunque esté Satanás acusándote de día y de noche, hay un Cristo, un abogado defensor que está diciendo: yo ya pagué por esos pecados y nadie se los puede volver a imputar. Yo ya pagué por esas faltas en la cruz y nadie se las puede volver a adjudicar. Por esto el apóstol Juan está diciendo en el verso 11: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero de Dios. ¿Qué es lo que la sangre del Cordero hizo? Quitar el pecado de la humanidad. Y es desde esta realidad que la iglesia es más que vencedora en Cristo, porque ante la tentación, ante el pecado y ante toda esta situación, que aunque Satanás se esté presentando de día y de noche, hay un Cordero de Dios que quitó para siempre el pecado de la humanidad y con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gracias por su alegría. Por eso vea esto, acompáñeme a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 33. Romanos 8, 33. ¿Ya lo tiene? Vea. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué hace? Intercede por nosotros de día y de noche, hermano, constantemente. Por eso Satanás puede presentarse las veces que quiera ante el juez y buscar la forma de acusarte, pero los hijos de Dios, los lavados con la sangre del Cordero, tenemos esta certeza: ¿quién acusará a los escogidos si es Dios el que justifica y nosotros somos en Él hijos justificados delante de Él por la sangre del Cordero de Dios? Entonces, Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, Él intercede por nosotros. Por eso, amados, nuestra victoria ante Satanás está en la obra consumada de la cruz. Está en el sacrificio pleno y completo del Hijo Eterno en la cruz, muriendo por la humanidad y entregando su vida en rescate por muchos. Si hay algo que la iglesia nunca debiera de ignorar, es esa obra perfecta y consumada en la cruz.
Las palabras de Jesús finales en la cruz fue: consumado es. Todo está hecho. Y si te pregunto qué es eso todo que está hecho, por eso todavía te sientes pecador, por eso todavía te sientes inmerecedor, por eso tu oración todavía es: Señor, es que yo no soy digno. Claro, porque no has entendido lo que en la cruz se consumó para la iglesia de Dios. Es necesario que la iglesia pueda entender y conocer esa obra consumada en la cruz, porque la victoria de los hijos de Dios está en la sangre del Cordero de Dios. Amén. Muy bien, ahora regresemos a Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 10. El versículo 11, porque ahí se determina cómo por tres aspectos de nuestra unión con Cristo es que la iglesia es vencedora ante el enemigo, ante el acusador. Y vamos a ver lo segundo y a contemplar cómo es esto. El verso 11 dice de Apocalipsis 12: y ellos le han vencido, ya vimos, es por medio de la sangre del Cordero. Y luego, por medio de la palabra del testimonio de ellos. Ahora veamos este asunto. La palabra del testimonio, cuando leemos toda la realidad que Apocalipsis enseña, esta expresión, la palabra del testimonio, aparece en muchas ocasiones y en todas ellas hace alusión a la revelación de Cristo. En todas las ocasiones donde Apocalipsis menciona la palabra del testimonio, a lo que Juan está aludiendo no es a cosas que ellos han pasado, sino a la manifestación del Cristo que ellos han recibido. Ahora, de momento, que necesito que nos quedemos con esa idea gloriosa en la mente y en el corazón de cómo es la revelación y manifestación de Cristo lo que produce en nosotros victoria ante nuestro adversario. Estaría ideal que profundizáramos un poquito más de cómo esto es una realidad, pero ese tendría que ser otro tema, o a menos que quiera que hagamos vigilia hoy. Entonces es otro tema. Entonces, de momento, quedémonos con esta idea y verdad en el corazón, la palabra del testimonio, y vaya usted a su casa y busque todos los versículos que hablen de la palabra del testimonio, y usted va a ver es la revelación de Cristo en cada uno de ellos. Ahora, ¿por qué la palabra del testimonio es razón o parte de nuestra unión con Cristo que nos hace vencedores en Él? Y esto es lo que quiero que desarrollemos ahora. Vayamos por favor a Job, el libro de Job, en el capítulo 1. ¿Cuándo se presentaba Satanás delante de Dios para acusar? Día y noche. Vamos a ver ahora una de esas acusaciones para entender cómo somos victoriosos. Es por la palabra del testimonio. Job capítulo 1, y vamos a leer el verso 6. Job capítulo 1 y verso 6 dice: y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios
y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema en contra de ti en tu misma presencia. Y ve acá, esta es una segunda forma de acusación. La primera es certera. Estos pecaron, estos hicieron lo malo, y lo que se define para los pecadores es que ellos merecen la muerte. Pero ya vimos cómo aparece Cristo para, a través de su sacrificio en la cruz, redimirnos, rescatarnos, hacernos justos delante del Padre. Pero acá Satanás se presenta con otro tipo de acusación, porque ahora Dios deja por sentado la fidelidad de Job. Y de una vez le dice a Satanás: ¿consideraste a mi siervo Job, varón temeroso de Dios? ¿Qué más? Apartado del mal. Y todas las demás, ¿no? Aunque sea legal, hermano, no sea así, hombre. Si ahí lo tiene la Biblia. Perfecto, recto. Ahora, lo que Dios hizo con Satanás es presentar, como quien dice: mira, no puedes venir a decirme nada malo de este, porque su conducta es intachable. Y entonces Satanás cambia la acusación, y ahora la acusación en el verso 9 dice: respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? La acusación cambia. La acusación ya no es pecador. La acusación es: ¿acaso es por gusto que Job honre a Dios? ¿Acaso no ha cercado todos sus bienes? O sea, en otras palabras, se lo voy a traducir a la versión Elí habla hoy. ¿Acaso Job no teme y honra a Dios porque tú le has dado provisión, porque lo has guardado, porque no has dejado que nadie toque lo que le pertenece, porque tiene una bonita familia? ¿Acaso Job no teme a Dios por gusto si tú le has dado a él todas las cosas? Pero toca lo que tiene y vas a ver si no es que Job blasfema en contra de Dios. La acusación cambió. La acusación es: Job teme a Dios porque le conviene. ¿Me explico? Y de repente esa acusación se presenta a Satanás delante de Dios y le dice: ah, sí, ya lo viste, póngale tu nombre a eso. ¿No le has provisto? ¿No has guardado su trabajo? ¿No le has prosperado en lo que hace? ¿No has cuidado de su familia? ¿Acaso que por gusto te sirve? ¿Acaso que por gusto te honra? Quítale lo que tiene y vas a ver cómo blasfema. Y aquí es donde entonces nuestra fe entra en ese proceso de prueba. Y así como Dios permitió que Satanás tocara las cosas de Job, así Dios permite que seamos probados en nuestra fe. La acusación es otra. Y entonces cuando la acusación es otra, el problema es otro. Y entonces ahora Dios le dice a Satanás: bueno, está bien, quítale todo lo que tienes, todo lo que tiene, pero no toques su cuerpo. Y usted conoce, Job se queda en un mismo día sin hijos, sin riqueza, sin ganado, sin criados, sin cosecha. Todo lo perdió. Y luego se presenta de nuevo Satanás y Dios le dice: ¿ya ves que él no se inmutó con eso? Ah, bueno,
ahora toca su cuerpo y vas a ver cómo sí, blasfema en tu contra. Bueno, toca su cuerpo, pero no toques su alma. Y Satanás toca el cuerpo de Job y ustedes ya conocen la historia, ¿no? Esa enfermedad complicada que hacía que su carne se cayera a pedazos y que él tuviera un olor a podrido todo el tiempo. Pero las escrituras definen que con todo eso, ¿qué pasó con Job? Job no pecó. Job no pecó contra el Señor. Y ahora, lo glorioso es qué fue lo que a Job lo mantuvo firme aún entre esas adversidades y circunstancias. Aún cuando sus amigos se acercaron fue para terminar de destruirlo, ¿no? De matarlo. Seguro algo hiciste. Esto Dios no lo permite. Hermano, ¿y no se ha dado cuenta que así pasa? Fulano de tal está pasando eso porque algo hizo. Es que algo hizo. ¿O estoy mintiendo? Nos encontramos con gente así y no saben que ya Dios se estableció en Cristo justificado, recto, íntegro. Ahora, lo que mantuvo y sostuvo a Job en todo ese proceso complicado es glorioso, porque cuando todos los amigos lo atacaron, lo acusaron, él finaliza con unas palabras gloriosas. Y él dice: yo sé que mi Redentor vive y aún de las cenizas me puede levantar. Ese entendimiento y conocimiento de Job de quién era Dios fue lo que lo mantuvo firme en medio de todas las aflicciones, en medio de todas las adversidades. A pesar de todo el problemón en el que estuvo metido, su certeza de quién era Dios y del poder eterno y glorioso de Dios lo mantuvo firme. Y aún cuando todo eso termina y Job habla con Dios, todavía termina con algo más glorioso. Y Job dice: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job había llegado a un entendimiento superior de Dios. Job había podido conocer a Dios internamente en un asunto no de que me contaron que Dios es poderoso, no que me contaron que Dios es bueno, sino había experimentado la bondad, la fidelidad y el poder glorioso de Dios. Y él dice: bueno, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos es que te ven. Y luego nosotros conocemos el final de la historia. Dios le restituye todas las cosas al triple. Y Job se dice de él que tuvo las hijas más lindas de aquel entonces. Dios le restituyó a Job todas las cosas. Pero el punto clave para no haberse doblegado es que Job conocía que su Redentor vive y que tenía todo el poder. Por eso, amados, en las adversidades y dificultades que vamos a pasar, y no que te lo esté profetizando, es que así funciona. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Así que no te estoy profetizando que te va a ir mal, pero la vas a pasar mal. Pero no es porque saber yo qué hice, seguro me merezco esto por pecador. No, es por la realidad de que Satanás se presentó a decir: ya viste, te sigue porque le conviene y no te ora para que le cubra su negocio y su trabajo y tú lo guardas, por eso te sigue. Quítaselo y te quedas sin trabajo. ¿Cómo no te va a servir si tú le has acercado a la familia y están todos bien y no hay problema con ellos? Tócalos y vas a ver qué pasa. Y de repente situaciones complicadas y las vas a pasar.
Ahora, ¿en dónde está el secreto de nuestra victoria? Es en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú conoces quién es Él, cuando tú conoces quién eres tú en Él, qué tienes en Él y dónde estás en Él, eso es lo que te va a mantener firme. Por eso Apocalipsis dice: y ellos le vencieron por la sangre del Cordero y por el testimonio de la palabra, lo que se les había manifestado y revelado de Cristo. Acompáñenme a Apocalipsis, ahora en el capítulo 1, porque quiero mostrarle esto como una realidad gloriosa. Apocalipsis, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 9, ¿ya lo tiene? Apocalipsis 1:9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Muy bien, dejemos ahí, luego vamos a seguir leyendo. Juan le está escribiendo esto ¿a quiénes? ¿Se recuerda? A las 7 iglesias. Y entonces Juan se define: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación, el reino y en la paciencia de nuestro Jesucristo. Y quizá esto de participar en el reino y en la paciencia de Jesucristo será para que lo analicemos en otra ocasión, pero quiero rescatar que Juan se define como quien participa también en tribulaciones. Y cuando hablamos de tribulación, hermano, no hablamos de un ratito malo, no hablamos de un problemita, estamos hablando de asuntos realmente complejos. Juan dice: yo, copartícipe vuestro en la tribulación, o sea, no soy ajeno a las dificultades, no soy ajeno a las adversidades, yo participo de esas mismas aflicciones que ustedes están teniendo, porque su realidad física era ¿en dónde? En Patmos, una isla especialmente para presos, donde, amados, ahí no había ni siquiera frijolitos y arroz. Estaban ahí destinados a morir. No había ningún cuidado humano. Si la organización de las Naciones Unidas y de los derechos humanos hubiera estado en ese tiempo, manda a sacar a todos los presos de Patmos, porque las circunstancias de los presos de Patmos era deplorable. En enfermedad, sin contacto con la familia, destinados completamente a morir allí. Y esa era la realidad física de Juan. Por eso él dice: yo, Juan, hermano vuestro, copartícipe en las tribulaciones, estaba en una isla llamada Patmos. Pero acá es donde sucede lo glorioso. El versículo 10, leamos ahora y vamos a leer del 10 en adelante. Después de que Juan dice partícipe en las tribulaciones y que estaba en Patmos, ahora él dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo.
Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amados, esto es glorioso. Y síganme en esto. Primero, Juan se describe en Patmos como quien está en tribulación, pero de forma inmediata, luego él dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahora, amados, no es que Juan estuviera teniendo un asunto astral de lo que nosotros nunca hayamos participado. Estar en el Espíritu es la realidad constante de los hijos de Dios que han recibido la vida de Cristo, y ahora ellos siempre andan en el Espíritu. Lea Romanos capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar en el Espíritu es una realidad natural de los que hemos nacido de nuevo. Estar en el Espíritu, amado, no es un asunto de un viaje astral, de un asunto que me tuvo tirado 2-3 horas. Es una vida constante en Cristo. Yo siempre ando en el Espíritu porque mi cuerpo es templo del Espíritu. Amén. Mi realidad siempre es en el Espíritu. Entonces, desde esa realidad en el Espíritu, es que así como el apóstol Pablo definió que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ¿qué hizo Dios? Nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él lo voy a dejar de tarea. Léase Efesios 2. Nos dio vida juntamente con Cristo, juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. Esta es nuestra realidad en Cristo. Nosotros ahora tenemos la vida del Espíritu, hemos resucitado juntamente con Él y estamos con Él sentados en los lugares celestiales. Amado, nuestro Señor no se fue a los lugares celestiales y nos dejó aquí botados, huérfanos y desamparados. Él nos llevó en el Espíritu con Él y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. Por eso Juan dice: esto que les voy a decir, yo lo entendí cuando me di cuenta que estaba en el Espíritu. Pero no solo en el Espíritu, sino en el día del Señor. Ahora, amados, el día del Señor tampoco es un día cronológico. No es el sábado, ni tampoco es el domingo. Si usted le quiere poner un día cronológico, el día del Señor son todos los días. Todos le pertenecen a Él. Y nosotros pensamos que es el domingo y que lo consagramos solo porque venimos a la dominical y el resto del día lo usamos para nuestros deleites. Pero nosotros, el día del Señor, qué incongruente lo que decimos con lo que hacemos. Pero como el día del Señor no es un asunto
de un día cronológico, sino, vea, Juan está presentando a Cristo como el Señor. Y es que para nosotros esa palabra es como muy común, porque nosotros a cualquier persona de cierta edad ya nos acercamos a decirle Señor, ¿no? Mire, Señor, disculpe, ¿qué hora tiene? Señor, perdone, ¿será que me ayuda con esto? Me acuerdo cuando a mí me tocó el primer Señor, hermano. Se sintió feo. Ahora, lo que quiero decir es que para nosotros esa palabra no genera ningún peso espiritual ni de autoridad. Pero en el tiempo en el que Juan le escribe, solo se le decía Señor al emperador César y a los hombres adinerados que tenían criados. Los criados le decían a ellos Señor, por un asunto de jerarquía, por un asunto de gobierno, por un asunto de dominio. Y el César tenía un día específico en el año donde se le celebraba como Señor. Toda la gente se congregaba en un lugar, le traía regalos, lo veneraban, lo adoraban porque él era el Señor. Pero ahora Juan está cambiando la situación y él dice, yo estaba en el Espíritu y estaba en el día del Señor, estaba habitando en la plenitud del gobierno y del señorío de Cristo, estaba en la expresión plena de la autoridad del Hijo de Dios. Me explico en ese asunto. Esto es lo que Juan está diciendo. Y entonces Juan, en el Espíritu y bajo el gobierno y el señorío completo de Cristo, él ahora anuncia lo que ve. Y dice el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. El versículo 12, y me volví para ver lo que la voz hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros, ¿a qué vio? ¿Está leyendo conmigo? ¿Qué dice? Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Pregunto, ¿qué estaba viendo Juan? Estaba viendo a Cristo resucitado. Estaba viendo al Hijo de Dios y lo estaba viendo en toda su gloria y lo estaba viendo en todo su esplendor, lo estaba viendo con toda su grandeza, lo estaba viendo como el sol en pleno mediodía con todo su esplendor, sus ojos como llamas de fuego, como de su boca salía una espada aguda. Juan, en el Espíritu, en el día del Señor, lo que estaba viendo era a Cristo, la manifestación y la revelación del Cristo resucitado. Y esto cambió todo, porque en esa revelación y en ese entendimiento de Cristo, ese ser glorioso va a su diestra y le dice, no temas, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. ¿Dónde estaba físicamente Juan? En Patmos. ¿Cómo estaba físicamente Juan? En tribulación. Pero ¿qué cambió cuando se vio en el Espíritu en el día del Señor? Dejó de ver Patmos
y empezó a ver un ámbito espiritual. Dejó de ver tribulación y empezó a ver la gloria del Hijo de Dios, que le dijo: no temas. Amado, lo mejor que te puede pasar en las adversidades y en las circunstancias es que en lugar de verte en la complicación y en el desastre, puedas verte en el Espíritu, en el día del Señor. Y en esa realidad espiritual se te va a revelar nada más una cosa: el Cristo resucitado, el Cristo glorioso. Y eso será suficiente para que tu fe no mengue. Y eso será suficiente para que tu fe sea firme y se establezca. ¿Qué más le puedes pedir a Dios si en medio del caos lo empiezas a ver a Él y te dice: no temas? ¿Qué otra cosa necesitas? ¿Qué otra cosa es superior a eso? Pero esta es realidad de la revelación de Cristo a nuestra vida. Por eso ellos le vencieron con la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Las adversidades las vas a vencer es en la medida que Cristo se revele a tu espíritu. Sí, Señor. En la medida que Cristo sea manifestado a tu vida, entonces tú vas a poder, desde la victoria de Cristo, vencer la situación y la dificultad. Por eso te invito: lee a Juan, lee a Pablo, lee a Isaías. Todos ellos, en medio de la dificultad, no se les reveló asuntos terrenales, se les manifestó el trono y al que estaba sentado en el trono. Es que eso cambia todas las cosas. Eso definitivamente te empiezas a ver desde que estás en Cristo sentado con Él en los lugares celestiales, y entonces puedes conocer que esta leve tribulación momentánea únicamente trae un más excelente peso de la gloria de Dios para ti. Entonces, nuestra victoria ante nuestro acusador, Satanás, la victoria consiste en la sangre del Cordero y en la palabra del testimonio, en la revelación y la magnificación de Cristo a tu vida. Si algo en la iglesia debe estar interesada es en conocer Cristo, al Hijo de Dios, porque es en Él todo lo que nosotros somos y tenemos. Y finalmente, Apocalipsis 12 finaliza diciendo el verso 11: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La palabra griega que utiliza Juan para expresar la palabra vida acá es la vida psique, la vida del alma, la vida donde radican todas nuestras emociones, intenciones, sueños, metas. La vida a la que Jesús dijo: todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda por causa de mí, la hallará. Esa es la misma vida a la que Jesús le llamó: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es esta vida así que a la que Juan está diciendo que estos vencieron porque menospreciaron su vida hasta la muerte. Es cuando tu vida psique mengua para que la vida zoe del Espíritu viva en ti, que vas a encontrar la victoria en Cristo. Esto es a lo que el apóstol Pablo llamó: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Amén. Y esto es resultado de nuestra unión con Cristo. La sangre del Cordero de Dios, el testimonio de la palabra y la menospreciación de nuestra vida es resultado de nuestra unión con Cristo. Amados, y este es el camino, esta es la ruta. Si tú dices, no, yo ya no sé qué hacer con esta situación, estoy desesperado, yo estoy pensando mejor renunciar a todo, detente. Y en vez de ir a reclamarle a Dios por lo que estás pasando, en vez de irle a pedir por la mala situación que estás viviendo, pídele al Señor, revélame a tu Hijo Jesucristo. Que aquello que vio Juan lo pueda ver yo también. Y cuando el señorío de Cristo sea revelado a tu espíritu, amado, no va a haber circunstancia que te detenga, porque has entendido que así como por uno entró la muerte y reinó la muerte por el pecado, así también por uno entró la vida, Cristo, y en Él reinamos en vida todos los que hemos disfrutado de la gracia y del don de justicia. Esto es la revelación y la manifestación de Cristo a nosotros. Así que, amados, día y noche, Satanás está presentándose delante del Padre, pero tú tienes la sangre del Cordero, el testimonio de la palabra y la menospreciación de tu vida. Estas tres realidades son las que definen en ti tu lucha, o desde la victoria o desde tu fracaso. O lo tienes o no lo tienes. Pero en Cristo Jesús, nosotros ¿qué somos? Más que, ¿por qué le tiene miedo a decirlo? Más que vencedores en Cristo. Así que la adversidad no está diseñada para que tú abandones. La adversidad no está diseñada para que tú renuncies. La adversidad está diseñada para que en ella puedas contemplar la grandeza del Hijo de Dios. Póngase de pie, oramos y damos gracias al Señor por lo que nos permitió hoy. Padre, gracias. Entendemos que hay un adversario que se presenta de día y de noche y que acusa a los escogidos. Mas, Señor, gracias damos por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque tenemos un abogado. Gracias, Señor, porque nos has justificado en su muerte. Gracias, Señor, porque es por la sangre del Cordero que tu iglesia puede vencer ante el pecado. Gracias porque es por la sangre del Cordero que tu iglesia es más que vencedora y podemos, Señor, ser justos delante de ti. No solamente somos pecadores que han sido perdonados, sino somos hijos que han sido hechos justificación tuya en el Hijo eterno. Gracias, Padre bueno. Gracias por la palabra del testimonio. Hoy oramos, Señor, que en medio de las diferentes adversidades que tu iglesia atraviesa en esta tierra, hoy pedimos, Señor, que en medio de esas adversidades puedas revelar a tu Hijo Jesucristo. Hoy oramos, Señor, por cada uno de tus hijos, por cada uno de los que en conjunto representamos a tu iglesia. Hoy oramos, Señor, para que tu Hijo Jesucristo sea manifestado en sus vidas. Hoy oramos para que tu Hijo Jesucristo sea revelado en cada uno de ellos y puedan ver el trono y al que está sentado en el trono, que tiene todo poder, que tiene todo dominio, que tiene toda autoridad, y que en esa realidad del Espíritu, en el día del Señor, podamos encontrarnos
con el que nos dice: no temas. Oro, iglesia, para que en medio de la crisis te encuentres con el Alfa y la Omega, el que es principio y en quien termina también la dificultad, el que hoy te dice: no temas. Y Señor, entregamos nuestra vida y nuestro ser completamente a ti, Señor, para que tú obres en nosotros. Queremos menguar todos los días para que la vida de tu Hijo se glorifique y se manifieste en nosotros.